Jesús dijo que conocerlo a Él es la vida eterna. Y creo que Moisés comprendió muy bien esto y pudo experimentar cercanía, hablar con Dios como un amigo. Espero que en esta comunidad de estudio tú y yo también podamos abrirnos a avanzar en nuestra relación con Dios. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Dani, ¿cómo estás? Qué alegría siempre estar juntos y bueno, estar conectados también con nuestra audiencia allí, básicamente de la Iglesia Central del Valle, pero algunos otros amigos también que nos acompañan de diferentes lugares. La semana pasada nos veía una amiga ahí de Chile, así que le quiero mandar un saludo ahí, porque claro, básicamente ahí nos ven nuestros amigos aquí de la comunidad de Central del Valle, pero Magda estuvo mirando ahí, preparando ahí también su repaso, y ahí estuvo también sacando algunos apuntes de la semana pasada. Saludos para Magda. Saludos Magda allá para Chile, que en realidad en este mes es interesante porque Chile es su independencia, ¿no? Muy cerquita con México. Así que mandarle una felicitación a Chile y a los mexicanos que nos siguen también. También, esta semana fue el grito el 15 y la independencia de México el 16, así que bueno, felicitaciones también porque de alguna manera lo que estamos dialogando durante todo este tiempo tiene que ver con la libertad, ¿no? Y cuando un país logra su independencia, logra la libertad, que fue eso lo que pasó hace, en algunos casos, más de 200 años, ¿no? Más o menos todos los países fueron logrando su independencia bastante cercano, ¿no? Sí. Podemos nosotros pensar también nosotros vamos a lograr la independencia del pecado y la libertad en un momento, ¿no? Ese grito de la libertad también, ¿no? Y el grito también, ¿no? Sí, tremendo. Y qué buena comparación, porque en realidad lo que estuvimos estudiando durante todo este trimestre fue sobre el Éxodo, ¿no? Y el Éxodo es eso, un pueblo que vivía como esclavo y que Dios lo libera, ¿no? Para poder vivir en libertad, ¿no? Así que bien, felicidades a todos los que nos están mirando, que celebraron, ¿no? Y quería empezar leyendo el texto principal, porque en realidad todo se engloba. Me gustó mucho, hablábamos antes, ¿no? Que me gustó mucho este repaso, porque nos muestra cómo Moisés tenía esta relación con Dios, ¿no? Cómo lo buscaba incansablemente, ¿no? Y me gustaría que leamos el texto principal y ya vayamos a estudiar algunos aspectos de esta semana. ¿Sí lo puedes leer? El Señor pasó ante Moisés, dice Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira, y grande en amor y en fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Es tremendo este versículo. Y mira, un dato curioso antes de comenzar ahí con el repaso. Estaba leyendo un libro hace un tiempo que se llama God Has a Name, ¿no? Dios tiene un nombre. Y este libro está basado en este versículo, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando tú miras en la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, este es el versículo que más se repite, que más se cita en la Biblia. O sea, aparece aquí la declaración que Dios hace de sí mismo a Moisés, y tú lo ves en repetidas ocasiones, en repetidos momentos de la Escritura, que se repite esta frase, ¿no? de Jesús. Y eso debe hablarte, o sea, si hay un libro en donde algo se repite varias veces, es porque es importante, Es ¿no? importante y el autor quiere resaltarlo, ¿no? Exactamente. Este es pensando en el título de la lección de esta semana, te ruego que me muestres tu gloria, ¿no? Pensar qué es lo que Moisés le estaba pidiendo, que es, como dice el pedido, ¿no? Que Dios le muestre o le revele su gloria, y en el momento también que este pedido se hace. Porque esto tenía que ver con una necesidad que Moisés tenía de conocimiento de con quien él estaba relacionándose. Claro. Y tenía que ver con un crecimiento en la confianza de él para con Dios, ¿no? Indudablemente que nosotros vamos teniendo mayor confianza con aquellas personas con la cual nos vamos relacionando más,
¿no? Claro. Y aún con nuestra propia familia, es decir, cada día la confianza con mi esposa y de mi esposa hacia mí va creciendo cada día a medida que va pasando el tiempo. Claro. Uh-huh. La relación que nosotros tenemos como compañeros de trabajo aquí trabajando en la iglesia central va creciendo día a día. Yo estoy seguro que no es la misma confianza que tenemos hoy que teníamos hace Los primeros 2 años claro. cuando ustedes llegaron aquí, que más o menos se está cumpliendo ahora, ¿no? Sí, 2 años. 2 años. No es lo mismo y no va a ser lo mismo de aquí a un tiempo tampoco. ¿Por qué? Porque vamos trabajando en el conocimiento, ¿no? Y esto es también lo que pasaba en esa relación tan cercana, que yo me atrevo a decir que a mí por lo menos es una de las relaciones que más admiro en la Biblia, la relación de Dios con Moisés o de Moisés con Dios, ¿no? Personalmente, ¿no? Alguno por ahí puede llegar a llamarle la atención a alguna de otras, ¿no? La relación de David con Dios, la relación de Abraham con Dios, la relación de Pablo con Dios. A mí personalmente la que más admiro es la relación de Moisés con Dios, ¿no? Porque lo veo ahí en una cercanía y con características y cualidades similares a la que yo personalmente tengo también en cuanto a la forma o a la forma del carácter de Moisés y demás, ¿no? Es como que me identifico también con eso y entonces admiro esa relación tan cercana y a veces digo, Señor, ¿cómo me gustaría tanto tener esa relación tan cercana, ¿no? Como tenía Moisés con Dios. Sí. Y eso es hacia lo cual nosotros debemos ir caminando también y debemos procurar eso, ¿no? Sí, así es. Y alguna de las cosas que creo que vimos esta semana es cómo Moisés tenía algunas prácticas, algunos elementos que hacían crecer su relación. Me llamó la atención que en la primera parte, ¿no? Se explica un poco esto del crecimiento, ¿no? Uno a veces en la vida se puede conformar, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto uno físicamente crece, varía dependiendo de cuánto, de las personas, ¿no? Pero llega un punto en que uno físicamente ya deja de crecer, ¿no? De desarrollarse. Pero no es así en lo espiritual. Yo creo que en una relación con Dios, así como las relaciones humanas, tú hablaste de la relación con la esposa, por ejemplo, que al final termina siendo nuestra mejor amiga. Uh-huh. Y va creciendo y uno va descubriendo y va profundizando. O sea, esto es algo infinito. Y más aún la relación que uno tiene con Dios. Entonces, uno de los primeros elementos que yo veo aquí es que Moisés no se conformaba, ¿no? Podría Moisés haber dicho, bueno, ya viví, mira, Dios me mostró y partió el mar, ya con eso me basta y nunca más voy a vivir algo así con Dios. Pero él seguía buscándolo, seguía pidiendo, seguía diciéndole, Señor, muéstrame tu gloria. O sea, yo pienso, Dios ya le había mostrado, él me ha manifestado tantas cosas. Tantas cosas. Por eso digo en qué momento él se lo pide, porque no es al principio de su relación, que podría decir, a ver, muéstrame quién eres tú. No, ya había pasado tiempo, ya ellos dialogaban tanto. Y finalmente, una de las cosas que el autor menciona aquí, que ya vamos a profundizar a medida que vayamos avanzando, es que Moisés no es que llega a un punto en el cual él dice, bueno, ya lo conozco a Dios completamente. Cuanto más cerca él estaba de Dios, más imperfecto se sentía y más necesidad tenía él de que Dios le revele su gloria. Entonces tenemos que ver y definir nosotros qué es la gloria de Dios. Por eso nosotros pensamos que la gloria de Dios es los grandes milagros que Dios hace y que Dios se manifieste, que Dios haga caer un rayo. Y esa es la gloria, ¿no? La gloria, algo... No, la gloria es algo tan simple como Dios mismo se lo describe. Así es. Y le va narrando diciendo, yo te voy a mostrar, pero lo que te voy a mostrar va a ser esto, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación, sí. ¿no? Mira, uno de los elementos que me llamó la atención es esto de la tienda de reunión, ¿no? Cómo Moisés tenía un lugar determinado para encontrarse con Dios, para hablar con Dios, ¿no? Me llama la atención eso y que aquí, bueno, cabe destacar que no es lo mismo que el tabernáculo, el santuario. O sea, Moisés tenía un lugar de reunión. Y otro aspecto que aparece aquí es que allí él hablaba con Dios como un amigo, ¿no? Entonces yo creo que podemos comentar en estas dos cosas, al menos para mí creo que es importante tener un lugar determinado, ¿no? A veces uno en la casa, y a mí me falta eso porque a veces no lo ponemos como una prioridad a tal punto de destinar, por ejemplo, un cuarto de oración.
Yo creo que eso es algo que varios me han recomendado, de que a veces hasta en mi estudio, tengo un estudio de grabación, ahí es como más privado, lo dedico como a orar, a componer, pero como tener un cuarto simplemente como para orar. Creo que es una práctica que podríamos ver. Aquí Moisés tenía un lugar determinado para hablar con Dios, Sí. ¿no? No sé cómo ustedes lo ven. ¿No? ¿Cómo lo ven? A mí personalmente hay personas que son un poquito más, que somos un poquito más estructuradas que otras, ¿no? Y esto tiene que ver con la diversidad también de forma y de pensamiento y de cosas y de maneras como enfrentamos incluso, ¿no? A mí personalmente yo necesito ese espacio. Ese espacio. ¿No? Y bueno, aquí tú me conoces bien, Dani. Para mí, por ejemplo, mi lugar de oficina es muy importante porque es ese lugar, ¿no? Más allá de que de pronto uno en la casa también pueda llegar a tener ese lugar. Hay quienes no, hay quienes prefieren estar en la casa porque dice, yo estoy ahí en mi casa y me levanto y estoy en chancla y estoy así y ahí. Bueno, digamos, cada uno de nosotros somos diferentes. Hay quienes de pronto pueden tener un momento de encuentro personal con el Señor cuando van manejando, ¿no? Y entonces van ahí dialogando con el Señor. O sea, cada uno somos diferentes en eso. Y no quiere decir, no, ¿cómo lo vas a hacer cuando vas manejando? Porque tú tienes que ir prestando atención al tránsito. Y hay quienes pueden hacer las dos cosas. O sea, ir prestando atención al tránsito y estar conectado con el Señor, ¿no? Entonces, pero lo importante es que tengamos ese espacio. Y a veces a lo mejor no tanto el espacio físico, que para algunos es importante. Yo puedo decir, para mí sí es importante. Es importante estar en un lugar donde esté limpio, donde esté ordenado, donde si hay desorden, difícilmente me pueda concentrar en meditar con el Señor, ¿no? Pero bueno, como digo, cada uno lo vivimos de manera diferente a eso. Moisés había puesto ese lugar, que es importante lo que el autor de la lección dice aquí, que no confundamos nosotros el tabernáculo, el santuario, con ese tabernáculo de reunión. Esa era una carpa donde Moisés iba y tenía ese encuentro personal con el Señor. Claro. No era el santuario, ¿sí? Santuario fue colocado en el medio. Esta carpa estaba colocada fuera del campamento y era el tabernáculo o la carpa de la reunión, reunión entre el líder y Dios. Wow. Y qué extraordinario debe haber sido eso, porque el pueblo veía cuando Moisés salía a esa carpa y lo veían entrar y veían de pronto que la nube bajaba mostrando la presencia de Dios allí con él y ellos hablaban, ¿no? Y dice el texto allí que ellos hablaban, dice Éxodo capítulo 33 versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero o a su amigo, dicen otras traducciones. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una persona así con la cual podemos desnudar todos nuestros sentimientos, expresar todo lo que sentimos y sabemos que ese es un amigo profundo, ¿no? Correcto. Siempre le digo a las parejas y demás que esa relación deben lograr con su esposo, su esposa. Tristemente sucede que muchos hombres tienen poca relación en el sentido de diálogo, de cercanía con la esposa, porque tienen más amistad con algún otro amigo y andan por ahí, salen y se van aquí a tomar, aquí allá. Y a ver, no está mal que tengamos amigos, pero el Señor nos mandó que lo primero sea lo que tenemos allí en nuestra casa. Lo mismo al revés. Correcto. Hay mujeres que con su esposo no hablan absolutamente nada, pero con otras mujeres se lo pasan hablando horas y horas y comentan y hasta hablan mal del esposo, ¿no? Eso es nocivo tremendamente, ¿no? Correcto. Para la pareja y todo. Pero cuando tenemos una amistad cercana con el esposo, con la esposa, eso fortalece muchos vínculos, fortalece el vínculo matrimonial, fortalece el vínculo sexual, fortalece el vínculo paternal, o sea, los padres se comienzan a poner de acuerdo ahora en cómo guiar y orientar a los hijos y entonces hay unidad, y los hijos comienzan a ver
y a percibir esa unidad de una manera extraordinaria, es decir, y hasta crecen más seguros todavía. Fíjense todo lo que nosotros podemos lograr con esa amistad. Podemos tener una amistad con alguna persona cercana, ¿no? Tengo un amigo allí en Argentina, el pastor Roberto, que de paso le mando saludo también, un amigo casi como un hermano, digo un hermano mayor porque está bastante más grande, ¿no? Pero somos muy, muy amigos y conversamos, y a veces cuando toca viajar a Dallas, a veces hablamos 2-3 horas por teléfono, y bueno, es un pastor ya retirado y que ha sido mi mentor desde el principio, ¿no? Y nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Y uno puede tener esa confianza de abrirle el corazón como verdaderamente a un amigo. Y esa era la relación que existía entre Dios y Moisés. Claro. Moisés abriéndole el corazón a Dios, y voy a decir algo también, y Dios abriéndole el corazón a Moisés. Claro. Porque muchas veces Dios le decía, y Moisés le decía, no, pero mira, o sea, lo trataba de persuadir a Dios, y eso es lo que siempre a mí me hizo ruido, ¿no? En la cabeza. Moisés tratando de persuadir a Dios para que Dios cambie su actuar, ¿no? Y Dios lo hacía. ¿Por qué? Por amor a su amigo que era Moisés. ¿Sabes? Yo creo que esto va todo en algo que a veces se nos olvida, de que Dios es personal, ¿no? A veces pensamos y vemos a Dios como algo más estático, ¿no? Y eso quizá la visión griega nos ha contagiado un poco eso a nivel de cómo vemos, cómo hacemos teología. Pensamos que ahora tener una serie de creencias y doctrinas es conozco a Dios, conozco cómo es Dios porque sé que hace esto, hizo esto otro, que tengo que creer esto de Dios, pero en realidad se nos olvida que Dios es personal, persona. Y eso no quiere decir que es como nosotros, como un ser humano, ¿no? Sí. Pero Dios es personal. Y en ese sentido, como tú dijiste, o sea, sí, Dios también le abría el corazón a Moisés, porque Dios no le abre su corazón a cualquiera, ¿no? Dios claramente escucha si tú te sientes lejos de Dios, si puedes ir con Él, arrodillarte, hablarle cuando lo necesitas, y Él es un Padre amoroso que va a estar ahí. Pero veo en relaciones como la de Moisés, como la de Pablo, como la de David, que hay una especie de cercanía mucho más íntima, sí, ¿no? Y eso se consigue conociendo, y ahí está la palabra, ¿no? De conocimiento. Conocer no es simplemente saber de, ¿no? Conocer a nivel de la Biblia es algo mucho más profundo, ¿no? Es cuando tú abres tu corazón y la otra persona también abre su corazón, y hay un conocimiento mutuo, hay una profundidad, hay un vínculo, ¿no? Y un vínculo, mira, y esto es lo hermoso. Alguno podrá decir, bueno, a mí me encantaría tener una relación parecida como la que Moisés tuvo con Dios. Pero algo que me llama la atención es que cada uno de nosotros somos diferentes, y la relación que Dios puede tener con cada uno de nosotros es diferente. Claro. Y es especial, es única en el mundo, es única en el universo. Sí. Entonces, esa cercanía que podemos tener y saber de que no hay nada en el mundo que pueda... Hay un vínculo que se puede generar entre tú y Dios que nadie más va a tener, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Sí. Volviendo un poquito a lo que decíamos antes, Dani, también de en qué momento Moisés le está pidiendo esto. Fíjense, el autor hace referencia a esto. Moisés ya había sido utilizado poderosamente, dice en el día domingo, ¿no? Moisés había sido utilizado poderosamente por Dios aún antes de llegar al monte Sinaí. Y me llama la atención también la recapitulación que hace el autor, el pastor Shiri Moscala, así de las veces que Moisés había subido al monte Sinaí. Sube en 7 oportunidades, ¿no? A veces nosotros lo identificamos, subió a buscar 7 oportunidades. Y aquellos que lo hemos hecho a esta subida, decíamos con mi esposa ahora en el mes de junio cuando subimos, capaz que no venimos más acá porque está pesado esto, ¿no? Claro, está difícil, ¿no? Ajá. Está difícil. Son 8 horas subir y bajar, y es cansador, y te falta el aire, ¿no? Claro. Y hay como una especie de camino así de piedra, o sea, formado por los lugareños, ¿no? Colocando piedras así, pero hay como una especie en algunos sectores como de escalones que han ido poniendo de piedras. Imagínense en aquel tiempo de Moisés. Entonces no le debe haber sido fácil aquel momento subir, pero ya había pasado que Moisés había
hecho o recibido varios milagros poderosos y había sido utilizado por Dios en varias oportunidades. Mientras preparaba lo que había sido la salida de Egipto, como tú mencionabas anteriormente, en tierra de Madián, mientras él había estado esos 40 años así en el desierto en Madián, Dios lo había inspirado para escribir los libros de Job y de Génesis también. O sea, él ya tenía una relación con Dios, podríamos decir cercana, pero llega un momento que él quiere más todavía, ¿no? Claro. Y eso es lo que tú decías al principio de Dani, de nuestro crecimiento. Es decir, el ser humano se presume más o menos hasta los 20, 21 años, crecemos y después ya incluso hasta empezamos a decrecer físicamente. Pero en el nivel espiritual o en la vida espiritual este crecimiento es diario, paulatino, y habrá un momento de caída, sí, como todos la tenemos, David lo tuvo, Moisés lo tuvo. Pero el asunto es no quedarnos caídos, sino levantarnos en esa relación. Correcto. Y saber que el Señor está ahí dispuesto a levantarnos otra vez y a que continuemos ese crecimiento espiritual. Y hasta que, después de que había sido grandemente usado por Dios y que Él no se le había creído como tal, de decir, yo soy el que los liberó de Egipto y yo soy el escritor de 2 libros y yo soy esto y yo soy lo otro y he sido exitoso en todo esto. No. Él decía, Señor, todavía quiero ver tu gloria, quiero conocer tu gloria, ¿no? Claro, claro. Y ese es el pedido que Moisés le hace a Dios allí, ¿no? Sí. Sabes que me quedo también con esta frase reflexionando y se las leo a ustedes. Dice, cuando Moisés se da cuenta de esto, ¿no? Y le pide a Dios, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Éxodo 33:13. Me gusta ahí que dice, descubrió que cuanto más conocía al Señor, más lo desconocía. Y yo creo que eso pasa, ¿no? Aquí estuvimos hablando hace un tiempo, de hecho el pastor Mario Veloso habló un poco de esto del perfeccionismo, ¿no? De que algunos piensan, ¿no? Que en algún punto vamos a llegar allá a ser perfectos y no tener mancha y todo. Y habló como un poco de la falta de comprensión de qué significa cuando la Biblia habla de perfección, ¿no? Y esto es para mí es clave. O sea, mientras más estamos cerca de Jesús, mientras más estamos cerca de Dios, más vamos a sentir que lo desconocemos porque estamos frente a un Dios. Exactamente, estamos frente a un Dios infinito, a un Dios que su gloria, su bondad, su carácter es tan profundo que mientras más nos acerquemos a Él, más vamos a sentir, es como una paradoja, ¿no? Más nos sentimos lejos de Él porque encontramos quizás otros niveles de profundidad en quién es Él, ¿no? Claro. Esto es más o menos como cuando éramos niños y había un muchachito ahí en el aula, en el grado, que se veía un poco más lindo que nosotros, entonces como que no nos queríamos juntar con él porque si no se notaba nuestra fealdad, ¿no? Entonces, pero esto pasa en esa relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Cuando nosotros más cercanos estamos y nos comparamos con Él, más imperfectos nos vamos viendo, ¿no? Si yo me comparo con el que está al lado mío y digo, bueno, después de todo yo estoy un poco mejor que este que está acá. Mira lo que es, mira lo que hace, mira cómo se comporta, ¿no? Pero cuando yo empiezo a verme, no compararme con mi compañero, no con la persona que está aquí al lado mío, no con la persona que está en la iglesia, sino que me empiezo a comparar con Jesús. Empiezo a ver la profunda necesidad que tengo de esa relación más cercana con Él, ¿no? Claro. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos también, ¿no? Correcto, sí. Para que te conozca, cuando le dice Moisés a Dios, para que te pueda conocer, tenía que ver con eso, ¿no? Tenía que ver no solamente con saber quién Él era, sino lo que él era, lo que Moisés era profundamente y lo que podía llegar a ser puesto en las manos del Señor también. Correcto. Tiene una dualidad en esto, sí. ¿no? Y sabes que ahí entra el tema de la gloria de Dios, ¿no? Y cómo de alguna manera Moisés le hace este pedido y en día martes y miércoles estuvimos viendo un poco eso, cómo Dios se revela, cómo Dios de alguna manera también se hace conocer hasta cierto punto que Moisés podía soportarlo, porque Dios es muy claro aquí en decir, bueno, si yo muestro mi rostro, ¿no? tal cual es, ningún hombre vivirá, sí. ¿no? Porque imagínate, o sea, lo más grande de la existencia revelándose ante un simple ser humano es algo que yo creo que nadie podría soportar.
¿no? Pero ahí es donde Dios se revela, y esto me recuerda también a Jesús, y de hecho lo vimos aquí porque Ellen White misma comenta de que la gloria de Dios es su bondad y su carácter. Y donde vemos más reflejado esto es en la cruz, en la cruz de Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. De hecho, la misma Ellen White dice que nosotros deberíamos reflexionar en la cruz, en esas últimas semanas de lo que Jesús hizo, porque ahí está concentrada su gloria, ¿no? Y esta es nuevamente una paradoja. Su gloria, que pensamos que es como algo tan grande, se manifestó en este Dios encarnado muriendo, ¿no? Uh-huh. Es algo tremendo. Cuando Moisés le dice allí, ¿no? Me muestres tu gloria, ¿no? Dios le responde y le habla acerca de esto que tiene que ver con la bondad. Y la cita que tú hacías referencia allí, que aparece en el libro Patriarca y Profeta, allí en la página 210, dice: en su misericordia el Señor le reveló su gloria. Sin embargo, al responderle la petición a Moisés, Dios prometió mostrarle su bondad, ¿no? Se puede concluir con seguridad que la gloria de Dios es su bondad, es decir, su carácter, ¿no? Y allí vemos algunas referencias en relación a esto de lo que Elena de White dice allí. Pensar en que el carácter de Dios o la gloria es el carácter de Dios. Y entonces allí nosotros vemos una cantidad de cosas que Dios le va revelando. Es decir, Dios le revela a Moisés la tabla de los mandamientos, le revela la ley de los 10 mandamientos, ¿no? Esto tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con el amor de Dios, tiene que ver con lo benefactor que el Señor es con nosotros también, ¿no? Y por eso decía que a veces nosotros pensamos en la gloria de Dios como una manifestación, decir, va a haber truenos, va a haber cosa, y vamos a ver la gloria de Dios cuando el Señor venga a buscarnos por segunda vez y todo esto grandioso que Él nos está preparando, el cielo nuevo y la tierra nueva. Y la gloria de Dios se manifiesta con su carácter, su bondad, sus beneficios, sus bendiciones cada día, ¿no? Que cuando miramos para atrás son cotidianas, ¿no? Dios se va revelando en nosotros todos los días, ¿no? Es interesante que Moisés no pudo ver así a Dios cara a cara, literalmente, pero Dios pasa, dice, y después Dios le quitó el bloqueo ahí de sus ojos y pudo ver hasta que haya pasado, ¿no? Y verás mis espaldas, le dice el versículo 23, mas no se verá mi rostro. A veces podemos pensarlo literalmente, como que Moisés vio la espalda literal de Dios, pero algunos que comentan que Moisés vio el lugar en el que Dios había pasado. ¿Qué sucede cuando Dios pasa, ¿no? Y creo que eso, o sus espaldas, lo que deja a Dios al pasar, al manifestarse, ¿no? Y creo yo que eso es tremendo, porque yo creo que de alguna manera también hemos visto cuando de repente tenemos momentos como iglesia muy especiales, tenemos momentos en que los buscamos. Cuando Dios se manifiesta, cosas suceden. Y todas están marcadas por la bondad, ¿no? Sí. O sea, yo he estado en momentos donde, por ejemplo, ha habido momentos de pedir perdón, momentos de restauración, momentos de llanto, momentos de confesión. Y eso solamente lo puede producir Dios, su presencia allí. Tocó el corazón orgulloso muchas veces de nosotros, lo quebranta y hace que podamos reencontrarnos como seres humanos. Entonces, ahí está lo que tú decías. La bondad de Dios, su amor, es el que cuando Él pasa se manifiesta también en que nosotros mostremos bondad al otro, ¿no? Claro. Ahí en esa porción que está Éxodo capítulo 33, del 18 en adelante, entonces le dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria, y Dios le responde. Y es interesante las palabras que se resaltan allí. Sí. Te haré pasar todo mi bien, dice, delante de tu rostro. Primero, el bien o la bondad, las bendiciones. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, ¿no? Dios, Moisés le dice, muéstrame tu gloria, quiero ver tu majestad, quiero ver tu grandiosidad. Y Dios le dice, voy a mostrar mis bendiciones, te voy a mostrar mi misericordia y te voy a mostrar mi clemencia, ¿no? Que son algunos de los atributos más importantes o básicos del amor de Dios, ¿no? Las bendiciones, la clemencia, la misericordia, y podríamos seguir allí la descripción del carácter de Dios, ¿no? Pero eso es lo grandioso de
cuando nosotros vamos estando cerca de Dios, podemos ver que aún aquellas cosas que aparentemente podrían llegar a ser malas, ¿no? Aún aquellas cosas son bendiciones que el Señor hace. Recién hacía unos instantes, hacía una visita a una familia de nuestra iglesia y uno de los textos que leía, el texto allí de Hechos capítulo 14, 22, cuando el apóstol Pablo, después de haber sido apedreado allí en Listra, en un escenario donde él es dejado allí, es llevado afuera de la ciudad y dado por muerto, él se levanta allí de entre los escombros, ¿no? Y siempre me gusta mucho esa figura, ¿no? De Pablo ahí levantándose de entre los escombros, entre los ladrillos, entre las piedras, se levanta y empieza a darle ánimo a los discípulos, dice el texto allí en el versículo 22. Dándole ánimo o animando a sus discípulos. Wow. El golpeado, el magullado, el herido, el dado por muerto, ¿no? Ese era el que estaba dando ánimo, ¿no? Y ese es el conocimiento que nosotros podemos llegar a tener del Señor. Es decir, y aquellas cosas que aparentemente pueden llegar a parecernos negativas, el Señor las transforma en algo negativo, porque Pablo termina diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de los cielos. Correcto. ¿No? Sí. Aquellas cosas que podrían llegar a parecer negativas son bendiciones que el Señor nos está dando, porque tal vez si nosotros no pasáramos por eso, no tendríamos el deseo de estar conectados con el Señor. Hace poco hablaba con un interno allí en la prisión de Segovia, donde tenemos un ministerio como iglesia por más de 16 años, y hablaba con uno de ellos y entonces le decía, si tú no hubieses caído aquí en la prisión, porque él se bautizó en una campaña que tuvimos allí, ¿no? Si tú no hubieses caído aquí en la prisión, si no te hubiesen metido preso aquí, ¿tú te estarías entregando al Señor? Jesús me dice, pastor, no, olvídese, yo andaba en cualquiera y lo que menos tenía era intención de entregar mis caminos al Señor. Entonces podemos decir, aún la prisión para algunos, aunque parezca usada para lo más bajo en lo cual podemos llegar a caer, ¿sí? Aún la prisión puede ser utilizada para el Señor como un beneficio para salvarnos. Correcto. No para salvarnos de aquí de las cosas de la tierra, sino para salvarnos de las cosas eternas, ¿no? Sabes que es tremendo esto, porque igual me recuerda un poco a Esteban, ¿no? Comparado ahí con Moisés. Porque Esteban también, de alguna manera, los que estaban ahí alrededor se dieron cuenta que su rostro resplandecía, pero estaba viviendo algo terrible, o sea, lo estaban apedreando. Pero de alguna manera él tenía la certeza, la seguridad de que estaba con Dios y que su vida estaba en las manos de Dios. Y aquí quizás podemos entrar al último punto, que es que Moisés, cuando bajaba de la presencia de Dios, el día jueves vimos que tiene que ver con su rostro resplandeciendo, ¿no? Tú hablaste de pruebas, tribulaciones, conflictos. Moisés las vivió en gran manera, ¿no? Pero de alguna manera él, cuando estaba en la presencia de Dios, su rostro resplandecía, se notaba, ¿no? Y yo creo que eso es clave, porque Dios nunca bendice para que mi bendición termine solo en mí, ¿no? A veces nosotros tenemos la visión de una vida devocional, que lo hemos hablado, está buenísimo, tener una relación con Dios estrecha, buscarlo a Él, pero si eso no se refleja en luz para los demás, si tú vas después a tratar mal al otro, o sea, ¿de qué sirve si no estás reflejando realmente esa bondad que conociste en lo íntimo hacia el otro? Entonces yo creo que esto es clave, de que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Nosotros también, debería nuestro rostro resplandecer, nuestros ojos brillar, de que vivimos la bondad de Dios, nos recargamos de la bondad de Dios cada mañana, y ahora vamos a vivir en un mundo donde se necesita esa luz, ¿no? Sí. Yo creo, mira, y hay un tema aquí como un poco actual que estaba pensando hace un tiempo. A veces este país, sobre todo, está marcado por una tendencia de cristianismo un poco nacionalista, como con énfasis en el odio, que utilizan a Jesús para ciertas cosas que incluso pueden tener sustento bíblico, pero todo de una manera de odio, de discursos que generan división, de no mirar al otro como un igual, ¿no? Y a veces se confunde porque, como decíamos, o sea, la gloria de Dios es su bondad. Si tu cristianismo carece de bondad, o sea,
qué es realmente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar realmente qué es el cristianismo, qué es realmente estar cerca de Dios. ¿Mi rostro estará resplandeciendo con su bondad o no? ¿No? Yo creo que eso es clave. Aquí hay un anticipo de lo que Jesús iba a pasar en el tiempo de la transfiguración también, ¿no? Él había pasado tiempo con su Padre y ahora se mostraba y todos notaron eso también, ¿no? Sí. Y también pasa aquí esto con Moisés. Y Moisés vuelve y él no se da cuenta que su rostro estaba iluminado de una manera diferente. ¿Por qué? Ya había estado de paso otras veces delante de la presencia de Dios, pero esta vez era diferente. ¿Por qué? Porque él ahora había permitido que el Señor comience la obra de transformación en él. Y eso es lo que sucede cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor y nuestro rostro se empieza a iluminar. ¿De qué manera? Claro, no vamos a andar así como ahora con como que la luz nos está pegando, ¿no? Y que estamos con los reflectores así encima nuestro. Pero como tú decías, en la forma de mirar, en las cosas que decimos, en el carácter, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a los demás, cuando voy manejando, ¿no? Cómo trato al que va al lado y que comete alguna infracción, ¿no? Claro. Y el Señor nos va puliendo. El Señor nos va puliendo de determinadas formas, ¿no? Aquello que venimos de otros países, donde en otros países el tránsito es un caos, ¿no? Muchas veces nosotros nos contagiamos también. Yo me contagiaba también de cómo los demás conducían y así. Y el Señor va transformando eso en nosotros, ¿no? El Señor va puliendo esa forma, ese carácter también que necesita ser pulido por Él. Y cotidianamente, ¿no? Y este es un crecimiento cotidiano. Y lo vamos a demostrar en la iglesia, lo vamos a demostrar fuera. Sí. Y no solo en la iglesia, porque a veces queremos demostrarlo solo en la iglesia, pero también fuera, también en nuestro trabajo. ¿Qué ven nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué ven si soy alguien que está bajo el mando de otro, ¿no? ¿Qué ven nuestros jefes? ¿Qué ven las personas en las cuales están trabajando bajo mi mando también, ¿no? ¿Qué ven mis pacientes? ¿Qué ven todas las personas que están alrededor mío? ¿De qué manera yo puedo manifestar el carácter de Jesús con lo que hago, con lo que digo, con mis palabras, con mis gestos, con mi mirada, ¿no? Simplemente, amén, ¿no? Amén. Creo que podemos hacer este llamado ya para cerrar todo esto, que tú puedas tener primero, como Moisés, intencionalidad en buscar a Dios, ¿no? En nutrir tu relación con Dios, saber de que no nos podemos conformar. Si ni Moisés, después de haber cruzado el Mar Rojo, no se conformaba y quería más, también te invitamos a buscar más de la presencia de Dios. Y por el otro lado, también que esa experiencia se refleje en tu rostro resplandeciendo, iluminando la vida de los demás. Así que gracias por escucharnos, que Dios te bendiga. Y bueno, esta ya es la penúltima, siguiente semana es la última ya de este trimestre, pero no adelanto nada, pero la siguiente temporada se viene buenísima. Así me deja terminar con el texto de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor quiere transformar nuestro rostro sonría, que nuestro rostro esté iluminado por el carácter del Señor Jesús. Así que te dejamos un abrazo, bendiciones. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye bye. Chao, chao.